Bienvenidos y bienvenidas a este tutorial en el que mostraremos los aprendizajes esperados, algunos temas a recordar y sugerencias metodológicas para el módulo 5 del cuarto grado. Estos son los aprendizajes que se esperan alcancen los estudiantes al finalizar el módulo. Conceptualización y utilización de fracciones, clasificación en fracciones homogéneas y heterogéneas, representación gráfica, simbólica y en la recta numérica de fracciones, resolución de problemas. Algunos temas a recordar. Tema 1. Fracciones. Una fracción es un número que representa una parte de un todo. Las fracciones permiten partir algo en partes iguales. Constituyen una expresión que indica división. Las partes de una fracción son el numerador, que es el número superior de la fracción e indica las partes que se toman, y el denominador, que es el número debajo de la línea de fracción e indica en cuántas partes se divide la unidad. Para representar una fracción gráficamente, se divide el entero en la cantidad de partes que indica el denominador y se pinta la cantidad de partes que indica el numerador. Para representar una fracción en la recta numérica, se divide la unidad entero en segmentos iguales y se ubica la fracción según indica el numerador. Por ejemplo, para representar 2/5 se divide el espacio entre el 0 y el 1 en 5 partes iguales y se ubica la fracción en el segundo segmento. O para representar en la recta 5/8 se divide el espacio entre el 0 y el 1 en 8 partes iguales y se ubica la fracción en el quinto segmento. Existen 3 tipos de fracciones: las fracciones propias, que tienen el numerador menor al denominador, las fracciones impropias, que tienen el numerador mayor al denominador, y las fracciones mixtas, representadas por la cantidad de enteros seguida de la fracción. Las fracciones mixtas también se pueden expresar como fracciones impropias. Al comparar fracciones entre sí, se encuentran fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, heterogéneas con diferente denominador y equivalentes que representan la misma cantidad pero están representadas de manera diferente. Sugerencias metodológicas. Para trabajar el concepto de fracciones, pediremos a los estudiantes que formen parejas y les iremos planteando situaciones que se deben expresar como partes. Por ejemplo, repartir un chocolate entre 4 o elegir una parte de un campo de cosecha. Les pediremos que las representen con tiras de fracciones previamente preparadas. A través de juegos, los estudiantes irán reconociendo diferentes fracciones. Les dictaremos fracciones o situaciones que puedan ser representadas por fracciones. Y a medida que son nombradas, las marcarán en uno de los tableros de bingo de sus libros de texto, hasta que alguno haya logrado marcar todas las fracciones de su tablero. Propondremos varias situaciones a los estudiantes, de manera que puedan representarlas como fracciones, como por ejemplo, los colores de la bandera o las porciones de pizza. Utilizarán primero material concreto y luego realizarán las representaciones gráficas simbólicas. Las actividades lúdicas y los ejercicios nos proporcionarán herramientas para lograr este objetivo. Apoyados en el uso de las tiras de fracciones, propondremos a los estudiantes ejercicios en los que deberán reflexionar sobre las partes que hacen falta para completar el entero. También se plantearán ejercicios en los que estas partes sobrepasen el entero. Del uso concreto de tiras pasarán a representar las fracciones pictórica y simbólicamente. Para comprender cómo representar una fracción en la recta numérica, los estudiantes comenzarán comparando diferentes tiras de fracciones y ordenándolas de menor a mayor. Esta actividad les permitirá establecer conexiones y comparaciones entre el entero y la longitud de las diferentes partes. A continuación, los estudiantes ubicarán en la recta numérica una de las fracciones trabajadas anteriormente, determinando la cantidad de divisiones que debe tener la unidad, indicadas por el denominador, y las partes que se usan indicadas por el numerador. Con otros ejercicios se irán intensificando su comprensión sobre la representación en la recta. Para que los estudiantes asocien la utilidad de las fracciones en la vida diaria, les propondremos trabajar con recetas de cocina, en las cuales señalarán las fracciones que se emplean. Revisaremos con ellos las estrategias para representar las fracciones pictóricamente, como cuando se necesita dibujar. Por ejemplo, 3/6 o 1/6, y verán que conviene partir primero mitades y luego cada mitad en 3 partes hasta obtener 6 partes. Siempre utilizando las tiras de fracciones, les pediremos a los estudiantes que identifiquen fracciones que tienen la misma longitud. En esta actividad se tomará especial atención en nombrar las partes que componen la fracción, el numerador y el denominador, de modo que los estudiantes vayan incorporando el vocabulario apropiado. Llegaremos al concepto de fracciones homogéneas a partir de la comparación de los denominadores. Para ir comparando el concepto de fracciones heterogéneas, solicitaremos a los estudiantes que comparen diferentes tiras de fracciones, las representen y que identifiquen las diferencias con las fracciones homogéneas. Luego realizarán varios ejercicios que les permitan afianzar los conceptos trabajados.
En la siguiente sesión seguiremos trabajando con las tiras de fracciones, proponiendo a los estudiantes que comparen algunas fracciones que tienen la misma longitud, como 6/12 o 1/2. Las representarán con gráficos y así introduciremos, sin definirlo, el concepto de fracciones equivalentes. Con variados ejercicios y resolviendo problemas, podremos reforzar los conceptos trabajados a lo largo de este módulo y otros ya aprendidos. Hasta aquí este tutorial. Recuerden que en la guía pueden encontrar valiosas herramientas para cada clase, como el código QR con el enlace al plan general, todas las actividades para el aula paso a paso, recursos digitales, sugerencias de evaluación, consejos y más. Les deseamos éxitos en la tarea y que todas y todos disfruten de las clases de matemática.